el enfoque holístico o a la idea de lo holístico. ¿Qué entendemos por, o que ustedes entienden por lo holístico? Que todos se interconecten no quiere decir que todos se unan. O sea, la única claridad que quiero hacer es que lo holístico no implica que todo sea una sola cosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, o sea, no se pierde la heterogeneidad, es lo que quiero decir. No es que todo se una en una cosa o que todo se integre en una sola forma, ¿no? Pero sí implica la interconexión de las partes o de los elementos, que implica que en todo campo de percepción hay una articulación de elementos. Esto es fundamental para todas las artes, para la vida en general, pero sobre todo para las artes visuales, en tanto que desde el impresionismo. De hecho, el principio del impresionismo y del puntillismo es un principio holístico, en tanto que se basa en que la porción, lo micro, la mancha, o en el caso del puntillismo, el punto, vale por lo que es en sí mismo, pero por la relación que establece con los demás. Por eso en el impresionismo y el puntillismo se toma el riesgo de, por ejemplo, no diluir o mezclar o difuminar un color. Si han visto, entonces yo puedo poner una mancha verde acá, ¿cierto? Pero pongo la mancha verde acá porque en la mirada del espectador va a haber una armonía entre esa mancha verde y las manchas que la rodean. Ustedes ven, por ejemplo, la manera en que en el postimpresionismo ya, en que es la pincelada de Van Gogh, es una pincelada de partes, de partes. Esas partes están en relación con un todo y es una noción holística. El puntillismo igual. Ustedes creo que seguramente conocerán las piezas de Seurat, de Georges Pierre Seurat. Es un concepto totalmente holístico. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, fíjense que no es que hay una homogeneidad, no es que todo sea una sola cosa. De hecho, aquí no hay una forma cerrada, aquí no hay una figura definida. Incluso aquí se articula otro principio que es el de cierre. Uno, o la mente ayuda a construir un rostro y lo construye precisamente por la relación que se establece en la percepción entre las partes y el todo. O sea, cada punto vale por lo que es en sí mismo, pero al mismo tiempo se configura en relación con los demás. O sea, hay una interconectividad entre cada punto, entre cada parte, ¿sí? Eso es básico en el puntillismo. Esta foto está pésima, vamos a ver esta. Es básico en el impresionismo, incluso en el postimpresionismo, y pues ustedes lo verán y les parecerá evidente en lo que es el trabajo de Van Gogh, la pintura de Van Gogh, insisto, donde hay una concepción de parte, o sea, de fragmento. Digamos que, si ustedes se dan cuenta, la pincelada está, digamos, separada, hay un fragmento de pincelada, no está difuminada, no es algo homogéneo, pero al mismo tiempo establece una lógica de relación y de armonía con las demás manchas, con las demás partes. Entonces aquí en esta noción pictórica hay una relación muy clara entre las partes y el todo. Ahora bien, esta relación de las partes y el todo, mirando acá el ejemplo que les ponía de Ackermann pues en el mismo video, inclusive está acá en el material, no se circunscribe o no se limita a la interioridad del soporte o de la pintura del formato, ¿sí? Vemos aquí dos piezas de Ackermann. Esta pieza que vemos a la derecha, como se dan cuenta, es una figura que está compuesta por partes, o sea, por fragmentos, digamos, ¿correcto? Y hay una relación fuerte de las partes y el todo dentro de la composición. Esto, de alguna forma, tiene que ver con el fractal, aunque este ejemplo que le estoy poniendo no es un fractal, pero tiene que ver con el fractal. Pero miren, por ejemplo, la relación en el concepto instalativo, en la relación con lo espacial, con lo contextual que establece Ackermann ya cuando vemos un montaje de Ackermann, lo que estamos viendo a la izquierda.
En este caso, la relación de las partes del todo, esa noción de ese enfoque holístico, no se circunscribe a lo cerrado, digamos, al soporte o a la pintura de forma interior, sino que hay una relación también con el espacio. Quiere decir que de alguna forma parecería que dialoga la forma interna con lo externo. Miren cómo establece una composición y cómo las paredes también tienen una relación de cuadros, de una composición que de alguna forma se articula. Entonces, en ese sentido, lo holístico además va más allá de esa relación de algo consigo mismo, por ponerlo de alguna forma, y se refiere también a la relación de la parte con el contexto. O sea, no hay nada en este universo que sea un elemento separado de un campo de relaciones. El enfoque holístico es un enfoque entonces relacional, ¿sí? Relacional en tanto que se basa en las relaciones, no en la unificación, en la homogeneidad, sino en las relaciones, en las asociaciones, en las similitudes, en las articulaciones, pongámoslo así. Entonces, en ese sentido, también refiere lo contextual. Entonces, ningún elemento de la vida, del universo, existe por sí solo separado de un campo de relaciones. Por tanto, eso incluso nos lleva a la concepción hasta del ready-made. O sea, prácticamente nos puede llevar al dadaísmo. ¿En qué sentido? En el sentido en que el ready-made demostró que un objeto aquí en la mesa donde yo trabajo o en la mesa de mi comedor, esta jarra tiene una significación y es percibida de cierta manera. Pero si yo coloco este objeto en un módulo, en una sala de exposiciones, es percibida de otra manera. ¿Por qué? Porque lo holístico me implica que el elemento está como parte en diálogo con un todo, con una relación de varias partes, ¿sí? Entonces, una acción, un objeto, un elemento tiene una caracterización, tiene una significación, en un contexto y si lo muevo, pues cambia de relaciones y al cambiar de relaciones, el elemento se transforma. Por tanto, el elemento está en articulación, en relación con todo lo que lo rodea. ¿Sí? De hecho, tenemos claro que lógico, porque es mi percepción la que va a establecer ese campo de relaciones. La teoría de la Gestalt es una teoría de la percepción, por eso es tan amplia. Por eso se refiere a una sola forma, por decirlo de alguna manera, de expresión, porque no es una teoría, no es un principio del diseño, de la imagen por fuera de la percepción, es un principio de la percepción. La teoría de Gestalt lo que hace es definir o estudiar cómo percibimos el mundo. Y nosotros percibimos el mundo por relaciones, en todos los sentidos. Cada uno de ustedes entenderá. Una situación si la ubican en un campo de relaciones en diálogo con otras situaciones. Analizar el mundo de manera fragmentada es una forma, incluso se llama analítica, ¿sí? De revisar. Yo separo la parte y la miro solita, pero no me está dando absolutamente nada si no la articulo con un campo de relaciones. O sea, mirar el mundo de manera fragmentada sería tomar muchos elementos que al final no logro relacionar, ¿sí? Por supuesto, si se dan cuenta, curiosamente, eso es también una reflexión social, en el sentido en que la concepción social me determina que no hay ningún sujeto, ningún ser, ninguna persona, ningún elemento que yo pueda entender si lo extraigo y si no lo miro en relación a su contexto social, ¿correcto? O sea, en ese sentido, entonces, un cuerpo es percibido de una manera diferente según en qué contexto social se encuentre. Si nosotros, la manera en que nos vestimos, tal como estamos, tomamos nuestro cuerpo, lo extraímos de y lo llevamos a una cultura musulmana, el cuerpo irrumpe, choca, porque en ese campo de relaciones es un cuerpo discordante, digamos, no está en articulación con ese campo de relaciones, choca con ese campo de relaciones, ¿sí? Eh,
hay un contexto también cultural, lógicamente. La concepción holística lo que implica es analizar el campo, analizar las relaciones, mirar todas las intersecciones. Y eso es muy importante incluso, insisto, en lo social y en lo político. Una de las, digamos, de los aspectos que nos ha afectado en este tiempo, por ejemplo, de situaciones sociales, por ejemplo, aquí en Colombia, es que había una perspectiva desde la academia, por ejemplo, incluso, donde parecía que el contexto social no tenía nada que ver con el conocimiento, con los cuerpos específicos y particulares o con los contenidos particulares. Y empieza a suceder que parecería que incluso la academia es un elemento por fuera de un contexto social. Y eso empieza a limitar, empieza a debilitar y llega un momento en que es insostenible. Y también, en otro sentido y por fuera de la academia, se nos ha demostrado, por decirlo así, que nosotros requerimos, para entender el contexto social en que vivimos, articular todos sus elementos, no verlo de manera fragmentada, que si la derecha por acá, que si la izquierda por acá, que si el peso es una cosa y la comida es otra, que está fragmentado el territorio, qué sé yo, de la costa, que los territorios indígenas son un elemento aparte y por fuera de todo el contexto. Es imposible entender el contexto social y político que nos rodea si no establecemos relaciones entre todos los elementos que lo conforman y que lo configuran. Eso es una concepción holística que busca justamente lo contrario a una percepción fragmentada de la realidad, pero que además es prácticamente la manera en que funcionamos en términos de percepción, solo que a veces no la desarrollamos, digamos, o no la practicamos lo suficiente. Lo holístico es importante en el arte, en la sociedad, el cuerpo mismo como un campo holístico, eh, el cuerpo en tanto percepción también como un campo holístico, o sea, no puedo fragmentar la visualidad de la escucha, del tacto, del olfato. O sea, hay una relación holística en tanto que todos esos elementos tienen un sentido porque se relacionan con los otros y finalmente con el todo. ¿Sí? Y implica una noción relacional porque la noción relacional habla justamente de que las realidades se dan en un campo de relaciones y se dan según esas relaciones. ¿Ok? Bueno, esa es una. Vamos ahora a hacer más preguntas ya que más personas participen, pero vamos a articular esto que acabo de decir y ya que hablamos de lo relacional, algo que es fundamental dentro del aspecto, dentro de la concepción, digamos, de lo holístico y de lo relacional también, y es la máxima de la Gestalt. La Gestalt tiene una máxima, un principio fundamental que dice, se lo voy a escribir para que lo recordemos, dice algo así como: el todo es más que la suma de las partes. Todo esto que les estoy diciendo está en los videos. Sigamos preguntando entonces, sigamos abordando esta concepción del holístico y Sara Sofía, ¿qué más podrías comentar con respecto o cómo entiendes tú lo holístico? Pero por favor, si puedes incluir esta idea de que el todo es más que la suma de las partes. Según lo holístico y lo relacional, ¿por qué tú considerarías que el todo es más que la suma de las partes? Hola, profe. Hola. Ahorita cuando estabas hablando del holístico, dijiste que no necesariamente una de las partes es, o sea, se relaciona con todo. No lo había entendido, o sea, hasta que pusiste el ejemplo de Van Gogh. Pero en relación con mi tema, yo escogí la mente colmena. Entonces, como pensándolo desde esa perspectiva, creo que lo entiendo más. O sea, ya no, o sea, digamos en el ejemplo más cercano, podría pensar en las hormigas o las abejas, o sea, pues cada una tiene ¿cómo decirlo? Sí, como una especialidad específica y hay varias áreas, pero el panal al final no son solo las abejas juntas, sino todo el trabajo en conjunto, cómo se mueven y es algo, no sé, más grande. Eso me parece genial.
pero así fue como lo logré relacionar Me ahorita parece muy para poder interesante, entender. quiero hacer un paréntesis ahí porque vamos a articularlo con otro elemento. Si yo hablo de que el elemento A y el elemento B, al tiempo que existen autónomamente, tienen un sentido por la relación que establecen entre sí, y esa relación es la que va a implicar una concepción de significación también, ¿sí? Ahí entonces hay algo importante, lo habíamos hablado anteriormente en otros espacios, y es que, por ejemplo, la abeja A y la abeja B, al tiempo que existen de manera autónoma, tienen algo que las relaciona, que es el trabajo. El trabajo en sí es un espacio de relación, por tanto, es una tercera instancia, una tercera realidad, ¿sí? Eso significa que cuando tú sumas a la abeja A y a la abeja B, no estás sumando solamente estos dos elementos, o sea, no es un uno más un uno, ¿sí? Hay otra realidad que es la que se configura en la relación, que es la realidad intermedia, el intersticio. La relación misma es en sí una realidad, es en sí un elemento más, en este caso, el trabajo de las abejas. Por eso, hay algo que surge entre los elementos que no es tangible, pero existe. O sea, entre personas que habitan un grupo o que componen un grupo, existen o se crean relaciones que son realidades en sí. Son pensamientos, son ideas, son nuevas creaciones y demás. ¿Sí? No son quizás cuerpos tangibles, pero son realidades que existen y por tanto establecen una configuración más. Es una relación que ya no pertenece a un elemento o al otro, o sea, sino que se establece en la relación entre ellos. O sea, ya esa relación ya no pertenece ni a la abeja A ni a la abeja B, sino que se configura en la relación que establecen ellas entre sí. Es lo que pasa entre dos manchas, por ejemplo, de pintura. ¿Sí? Se crea, ¿sí? Y de hecho eso es un tema de asociación mental. Entre una mancha, y a eso la apuesta, por ejemplo, el postimpresionismo, entre una mancha azul, por poner algo, y una mancha amarilla, por asociación se configura una percepción del tono verde, aunque no esté allí presente de manera tangible, digamos, pero existe. Pero si esa mancha amarilla yo la pongo al lado de una mancha roja, la percepción sería de un tono naranja. Eso mismo pasa con los elementos, con las personas, con los individuos, con las abejas. Eso significa entonces que hay una relación única entre dos elementos. Y si esos elementos cambian, la relación cambia. Y si son otros elementos, es otra relación. Y esa relación única se convierte en una especie de intersticio. Quiere decir algo que llamamos liminal. O sea, algo que gime y enlaza al mismo tiempo. Quiere decir algo que ya no pertenece a ninguno de los dos, pero incluye, o digamos, es el devenir, y ahí voy a la idea, de ambos, ¿sí? O sea, ya es en sí la relación entre ambos. Entonces, es interesante el ejemplo que pusiste de la abeja, porque precisamente hay algo que tiene que ver con lo relacional, que es lo rizomático. El rizoma, eh, bueno, estudiando a Deleuze y Guattari, el rizoma es algo que implica un campo de relaciones, una interacción no unidireccional, sino heterogénea variada, pero donde todos los elementos tienen algún tipo de articulación entre sí. Eso es algo rizomático. Desde esa perspectiva, ellos utilizan también, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de la abeja o la avispa y la orquídea, y cómo crean rizoma y cómo crean devenir entre sí. ¿Okay? Entonces, diciendo esto que estoy diciendo, ya te estoy dando una pista de que, insisto, un elemento, cuando se relaciona con otro elemento, no estamos hablando de una suma matemática de que entre uno y uno configuran un 2, porque tenemos un tercer elemento, que es la relación entre ellos. Bien, en ese planteamiento hay algo básico, fundamental, y es lo siguiente.
si yo digo que mi cuerpo es más que una materia, es porque no es solo una materia. ¿Mm? Entonces, si yo digo que el todo es más que la suma de las partes, es porque no es la suma de las partes. Entonces, si sumamos las partes, teníamos que 1 más 1 sería igual a 2. Pero como el todo no es la suma de las partes, es más que eso. ¿Y qué hay más que las partes? La relación de las partes. Si yo y otra persona establecemos una relación, se establece a partir de esa relación, perdón, si nos relacionamos, se crea una relación que da lugar a nuevas ideas, que ya no están delimitadas a, no se me ocurrirían a mí solo, ni a la persona por sí sola. Por tanto, surge de las dos realidades, que somos las dos personas, una tercera realidad. Por tanto, el todo es más que la suma de las partes, porque es la suma de las partes y de la relación de las partes. En ese sentido, entonces, tenemos que 1 más 1 no sería igual a 2, sino que sería igual a 3, mínimo. Eso está en el video. Y eso es una reflexión fundamental en el campo, por ejemplo, de la creación, porque la creación tiene que ver justamente con eso, con que al encontrar dos personas, dos elementos, dos realidades, dos objetos, se crea, surge una tercera realidad, que es una realidad dada por la relación. Y por tanto, la creación posibilita que haya una diversificación, o sea, que de poco salga mucho, que de menos tengamos más. ¿Por qué? Porque las relaciones dan lugar a nuevas realidades, pero no sumamos las partes, sumamos la relación de las partes. Eso en el campo político, por ejemplo, es fundamental. En el campo de trabajo colectivo es fundamental. Un trabajo colectivo no es un trabajo donde tú sumes números de personas, sino cómo la relación entre esas personas da lugar a nuevas ideas, a nuevas realidades. Y hay una relación entre dos aspectos, cuando hablamos de lo singular, cuando hablamos de lo global o lo general, que de alguna forma es uno de los elementos que atraviesa por la tangente, no es exactamente de lo que estamos hablando en esencia, pero sí está relacionado con lo que hablamos de la relación de todo con las partes, porque las partes son aquellos pequeños, micro, las moléculas o los átomos, y el todo es ese conjunto de las relaciones. Porque fíjense, incluso en temas neuronales o de átomos o demás, siempre hay unos espacios intermedios que son las relaciones y eso es lo que configura el todo, son las partes y las relaciones. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo que es lo molecular y lo molar. Yo creo que ustedes escucharon hablar en este tiempo de la tal revolución molecular, que ha sido súper manoseada. Es una teoría manoseada. Ahorita les voy a pasar un video que para otra clase yo hice justamente para explicar cómo es esto de la revolución molecular, pero tiene que ver con esto que desde lo micro va a partir de relaciones, a partir de interacciones, va configurando un campo de afectación que va llevándose a lo general, a lo macro, de lo micro a lo macro. Pero yo quiero hacer énfasis en algo para que quede muy claro. Y es que, insisto, no es recuerden entonces, no es la suma de las partes solamente, sino las relaciones que establecen entre ellas, donde, porque la Gestalt trabaja la percepción, se configura una realidad nueva que de hecho no es necesariamente del todo tangible. Puede serlo, pero no tiene que serlo. Es como el tema de los espacios vacíos. ¿Okay? Hay una relación, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que está en el video de hecho, ¿sí? Entre una flor, bueno, un ejemplo parecido, una flor y un puñal, ¿correcto? Entonces, si yo las pongo una al lado de la otra, no pongo ningún otro objeto o elemento, pero ese espacio vacío, la percepción de quien se enfrenta a estos dos objetos lo va a complementar con un sentido, con una idea, con una concepción, con un símbolo. ¿Mm? Pero si yo pongo el puñal al lado de un zapato de un bebé, ese vacío se va a completar con otra significación. Y si yo pongo la flor y el zapato del bebé, sale otra significación. Esas significaciones pueden ser concepciones poéticas o metafóricas, la ternura, la agresión, la violencia, el temor, la fragilidad, pero eso no está tangible. Y lo interesante es que todo campo de relaciones es un campo de intersticios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso es lo que olvidan muchas veces, incluso algunos poderes políticos, algunos gobiernos, cuando
consideran que una sociedad son individuos como si fueran elementos separados y no entienden que las relaciones que esos individuos atraviesan entre sí dan lugar a nuevas realidades o a nuevos conflictos. O sea, no somos números, no somos 1 más 1 igual a 2, somos campos de relaciones. Y en el arte eso es fundamental entenderlo. Además de eso que percibo en la conjugación de elementos, que es el ensamble que finalmente establece lo que es el tejido de la música, está también todo lo que me rodea. Y eso es parte de la percepción holística, ¿sí? O sea, también el lugar en que estoy, la acústica, el clima, mi estado corporal, el espacio en sí, el lugar y demás. Las constelaciones son un muy buen ejemplo porque la constelación uno podría decir que no existe. Se percibe, se interpreta. De hecho, muchas veces les puede suceder que, vamos a poner acá ejemplos de constelaciones, les puede suceder a ustedes que ustedes ven los puntos, o sea, las partes, ¿sí? O sea, ven las estrellas, ¿vale? Y ustedes no ven la constelación, hasta que alguien no les dice, mira, es que no te das cuenta que es un ave, que es un cisne, que es un pájaro, que es un pato, en fin, que es un hombre, que es un caballo. Y entonces ahí es donde uno dice, ah, sí, y uno entonces configura la imagen. Y es un muy buen ejemplo porque es una realidad que surge del diálogo, de la relación entre partes. Las partes entendidas como los puntos, o sea, las estrellas, ¿sí? Como esos pequeños puntos a la distancia, por supuesto. Y de esos puntos surge algo que es la constelación, pero la constelación no le pertenece a, a ninguna estrella en sí, sino que surge por la relación. O sea, es una realidad nueva que surge por esa relación. Y aquí en la constelación podemos ver muchos principios de la Gestalt, de hecho. Pero entre ellos, fundamentalmente, el principio de cierre. ¿Sí? O sea, la constelación es básica en el principio de cierre. Entonces, sí es un muy buen ejemplo porque realmente no hay forma, no hay figura. De hecho, estas líneas no existen. Estas líneas se configuran en la percepción y la interpretación. Entonces, chévere ese ejemplo.